Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Exane TV. Soy el doctor Juan Carlos Guerrero Escobar y el día de hoy platicaremos sobre un tema muy importante que es toxíndromes. En la agenda del día hablaremos un poco sobre los objetivos, definiremos las generalidades de los toxíndromes e iremos desarrollando cada uno de los diferentes toxíndromes. Síndrome colinérgico, síndrome anticolinérgico, síndrome simpático mimético, síndrome opiáceo, además de hipnótico sedante, y finalmente haremos un cuadro comparativo de cada uno de estos toxíndromes. Los objetivos de la clase serán conocer las generalidades de los toxíndromes, repasar las características de los toxíndromes más frecuentes e identificar las diferencias y similitudes entre cada uno de ellos. Para comenzar, tendremos que definir qué es una intoxicación. La intoxicación se define como todo aquel proceso patológico causado por una sustancia química que, dependiendo de diversas variables, generará alteraciones morfológicas, funcionales o químicas. Y la importancia de este tema en el servicio de urgencias es que el uso y abuso de sustancias de estas es una de las causas y de las consultas más frecuentes en el servicio de emergencias. Y la importancia de esto es que lleva una dificultad en la atención, en el diagnóstico y tratamiento de estas. En Estados Unidos, más de 20 millones de personas al año pueden llegar al servicio de urgencias con alguna intoxicación por alguna sustancia. Y en México es un problema importante de salud, sin embargo, cuenta con un subregistro importante. ¿Qué es un toxíndrome? Es un conjunto de signos y síntomas los cuales son atribuidos a alguna clase específica de toxinas. Por lo tanto, tenemos que apoyarnos para realizar diferentes diagnósticos diferenciales. Estos toxíndromes no son absolutos al 100% y pueden tener síndromes comunes o síndromes mixtos. Esto debido al policonsumo de diferentes sustancias. Con respecto al manejo en urgencias, tenemos que enfocarnos en tres pilares de atención. En primer lugar, el soporte vital básico A, B, C y D. En segundo lugar, la evaluación primaria y secundaria, tratando de encontrar signos vitales y afección a diferentes órganos y sistemas por estas sustancias. Y en tercer lugar, la fase de descontaminación o detoxificación. Anteriormente se utilizaba el cóctel toxicológico, que estaba compuesto por glucosa, tiamina, naloxona y otras sustancias. Sin embargo, para el manejo inicial, esto ha demostrado que tiene un poco nivel de recomendación y un grado de recomendación baja, por lo tanto ya no se tiene que utilizar. Con respecto a nuestro manejo y nuestro abordaje inicial en el servicio de urgencias, tenemos que hacer una adecuada historia clínica, esto enfocándonos sobre una anamnesis detallada sobre el tiempo y momento en que el paciente o la persona tuvo contacto con el toxíndrome. Además, tendremos que hacer una exploración física, ya que los signos vitales, como veremos más adelante, nos hablan sobre cómo poder diferenciar entre uno u otro toxíndrome, y finalmente nos podremos apoyar de estudios complementarios, que más adelante veremos. Y el primer toxíndrome del cual vamos a hablar el día de hoy es el toxíndrome colinérgico. Este es un síndrome poco común con características opuestas totalmente al síndrome anticolinérgico. Este se debe a una hiperestimulación de los receptores muscarínicos o nicotínicos de acetilcolina en las sinapsis parasinápticas, esto para inhibir la acetilcolinesterasa, que es una enzima muy importante que vamos a ver más adelante. La acetilcolina es uno de los principales neurotransmisores del sistema nervioso central. Se encuentra a nivel de ganglios autonómicos y nos da una principal atención en la placa motora. Y esto es importante ya que tiene que ver con la sintomatología que va a presentar el paciente. La siguiente enzima que tiene importancia en este toxíndrome es la acetilcolinesterasa, que se encarga de regular la función e hidrolizando la colina y el ácido acético, y estos dos agentes inhiben la acetilcolinesterasa, lo que va a generar un aumento en la acetilcolina. La etiología de este síndrome colinérgico está dada por diferentes sustancias, como agentes organofosforados, insecticidas como carbamatos, gas arín,
fisostigmina, pilocarpina y algunas setas tóxicas que se encuentran en el ambiente, como el Inoscibe fastigiata. Las características frecuentes del síndrome colinérgico son salivación, lagrimeo, uresis, diaforesis, vómito, incontinencia urinaria fecal, broncorrea, fasciculaciones y debilidad muscular. Con respecto a las alteraciones clínicas poco frecuentes son la miosis, la bradicardia y las convulsiones. Para poder recordar este toxíndrome clínico, podemos apoyarnos de la mnemotecnia SLUDGE, la L de salivación, la L de lagrimeo, la U de incontinencia urinaria, la D de debilidad muscular, la G de alteraciones gastrointestinales y la E de estatus mental alterado, que englobaría pues principalmente las convulsiones. Este toxíndrome con respecto al SLUDGE nos va a hablar sobre principalmente las alteraciones a nivel de los receptores muscarínicos, al contrario de la mnemotecnia con respecto a los días de la semana, que esta nos va a hablar principalmente sobre los receptores nicotínicos que se encontrarían afectados en este toxíndrome. Y es muy fácil recordarlo con respecto a los días de la semana. Es un acrónimo que viene en inglés, que la M significa midriasis, la T de taquicardia, la W de debilidad, T de tremors, F de fasciculaciones, S de convulsiones y la S de somnoliento. Todos estos son pues, los días de la semana en inglés. Con respecto al tratamiento, pues el manejo en urgencias básico inicia a través del ABC. En segundo lugar, control de la vía aérea y manejar las secreciones que estos pacientes per se y por la misma intoxicación tienen. En segundo lugar, es importante una monitorización electrocardiográfica continua, además de una hidratación intensiva. Y finalmente, pues podríamos utilizar algunos antídotos específicos. El principal antídoto y el más comúnmente relacionado a este toxíndrome colinérgico es la atropina. Es el fármaco que vamos a utilizar de manera inicial, que este actúa como un antagonista de los receptores muscarínicos, compite sobre los receptores. Lo podemos utilizar de manera intramuscular, intravenosa, intratraqueal. En el adulto, esta es la dosis de 2 miligramos cada 5 minutos y tenemos que tener especial cuidado con el patrón respiratorio de estos pacientes. En el caso de intoxicación por organofosforados, nosotros podemos utilizar la pralidoxima. Esta se encarga de reactivar la acetilcolinesterasa y debemos de tener especial cuidado con el uso de atropina. En el adulto, la dosis es de 1 a 2 gramos durante 15 minutos hasta la reversión de los síntomas. El siguiente toxíndrome que vamos a hablar es el toxíndrome anticolinérgico. Este es un producto de la inhibición de los receptores muscarínicos de la acetilcolina y está relacionado con el sistema nervioso parasimpático. Principalmente vamos a tener alteraciones a nivel de pupilas, corazón, aparato respiratorio, piel, tracto gastrointestinal y vejiga. Hay diferentes tipos de receptores muscarínicos, los cuales van a actuar a diferentes niveles de nuestro cuerpo. Tenemos el receptor M1 que actúa sobre el sistema nervioso central, el M2 a nivel cardíaco, el M3 a nivel de músculo liso, el M4 a nivel de sistema nervioso central, además del M5 que también actúa a nivel central. La etiología de este síndrome anticolinérgico y la forma en la cual nosotros podemos recordarlo fácilmente es a través de los antis. Generalmente la mayoría de los fármacos empleados o que nos podrían generar un síndrome anticolinérgico empiezan con el prefijo antis. Antihistamínicos de primera generación, antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos, antiparkinsonianos, además de escopolamina, butiliosina, carbamazepina, relajantes musculares, además de la misma atropina por los efectos que ya vimos previamente. La clínica. Estos pacientes van a llegar agitados, en un cuadro de delirium. A nivel ocular, estos pacientes pueden presentar midriasis. Es importante recalcar que estos pacientes, al momento de explorarlos con una lámpara, vamos a encontrar que no tienen reflejo fotomotor. Esto es lo que nos va a hacer la diferencia con uno de los próximos síndromes que vamos a hablar. Estos pacientes generalmente tienen resequedad de piel y mucosa, se presentan con eritema cutáneo, vienen con una coloración roja en la piel. Estos pacientes además presentan retención urinaria, disminución de la peristalsis, además de hipertermia y
algo muy importante es que estos pacientes tienen mucosas secas. Todos estos datos son las características clínicas más frecuentes que van a presentar. En segundo lugar, y menos frecuente, también pueden presentar convulsiones, arritmias y una complicación muy grave como la rhabdomiólisis. Y con esta diapositiva quiero ejemplificar una forma fácil de poder recordarlos. Estos pacientes se presentan secos como huesos, ciego como murciélago, rojo como el betabel, caliente como la flama y loco como un sombrerero. Estos pacientes llegan secos, tienen alteraciones visuales, tienen rubicundez en la piel, se sienten o pueden llegar a tener hipertermia y llegan en un estado de agitación y de delirium como un sombrerero. El abordaje nuevamente tiene que ver con nuestro ABC. Es importante la monitorización electrocardiográfica, tomar electrolitos séricos y creatincinasa. Esto para detallar o lograr diagnosticar esta complicación que es la rhabdomiólisis. Por otro lado, es importante dar un manejo con respecto a carbón activado o finalmente, en casos refractarios, utilizar hemodiálisis y utilizar el antídoto específico. En este caso, el antídoto específico sería la fistostigmina. La utilización de este manejo es intravenoso, ya que se encarga de inhibir la acetilcolinesterasa. Esta es la dosis y en pacientes que llegan agitados o con agitación psicomotriz importante, podemos llegar a utilizar benzodiazepinas. Otro de los toxíndromes que también es es el síndrome simpático-mimético. Y aquí quiero hacer especial énfasis en la S de simpático-mimético, ya que nos va a hablar sobre algunas características clínicas que más adelante les voy a comentar para poder recordarlo fácilmente. Estos pacientes tienen el antecedente de un uso crónico o un uso reciente de drogas de abuso. ¿Por qué? Porque existe un exceso de aminas en el sistema nervioso central generado por un aumento en la liberación o disminución de la recaptura o en alteraciones en el metabolismo debido al tóxico. Este síndrome simpático-mimético afecta principalmente al sistema nervioso simpático. Los neurotransmisores que se encuentran exacerbados en él es la norepinefrina y la epinefrina, ya que hay fibras que inervan en piel, corazón, pulmón, tracto gastrointestinal, glándulas exócrinas y tractos neuronales, y la respuesta la respuesta clínica que vamos a tener en este tipo de pacientes depende del receptor afectado. Puede que sea el receptor alfa 1, alfa 2, beta 1 o beta 2, y en dependencia de esto irá la sintomatología de los pacientes. La etiología, este es uno de los toxíndromes que tiene que ver principalmente con drogas de consumo. Anfetamina, cocaína importantemente, LSD, metilfenidato, efedrina y teofilina. Clínica, estos pacientes llegan con agitación psicomotriz, delirium, taquicardia, taquipnea, hipertensión, hipertermia y midriasis. Esto es lo que nos va a hacer la diferencia. La midriasis de este toxíndrome tiene reflejo fotomotor presente. Y en cuanto a las características poco frecuentes son convulsiones o isquemia coronaria. Estos pacientes llegan muy agitados, son súper poderosos como Superman. El abordaje. De manera inicial, el ABC, en caso de que estos pacientes lleguen a desarrollar arritmias letales, podemos utilizar el protocolo ACLS y es importante monitorizar cardíacamente a estos pacientes, ya que tienen problemas a nivel del sistema simpático. Es importante, por otro lado, tomar gasometría y electrolitos séricos. Con respecto al abordaje, este tipo de pacientes podemos utilizar bicarbonato como estabilizador de membrana, ya que estos pacientes pueden llegar a tener alteraciones cardíacas, como mencioné previamente. Podemos utilizar benzodiazepinas en caso de agitación psicomotriz y es importante mantener una adecuada hidratación en este tipo de pacientes. Los pacientes que presentan hipertermia se les puede manejar con un enfriamiento terapéutico. Sin embargo, este es un signo de gravedad y de mal pronóstico al presentarse en este toxíndrome. El siguiente toxíndrome del que vamos a hablar es el toxíndrome opioide. Es importante tomar en cuenta diferentes definiciones cuando hablamos de opioides.
¿Qué es un opioide? Es un compuesto relacionado con el opio con características analgésicas y sedantes. ¿Qué es un opiáceo? Son alcaloides opioides encontrados naturalmente en la planta del opio. ¿Y qué es un narcótico? Es el término legal que es utilizado para sustancias controladas que suelen consumirse y utilizarse como drogas de abuso y cuentan con alto potencial adictivo. Son tres términos importantes que debemos considerar. Estos opioides se unen a nivel de diferentes receptores, principalmente receptores Mu, receptores kappa, receptores delta y receptores OP1, OP2 y OP3. Son proteínas transmembranales sensibles a compuestos simpático-miméticos y sintéticos. Estos actúan a nivel de diferente parte de nuestro cuerpo y cada receptor es responsable de una actitud diferente. El receptor Mu es responsable de la analgesia, de la sedación, de la miosis, de la depresión respiratoria con disminución de la movilidad gastrointestinal. Las alteraciones en el receptor kappa pueden generar analgesias espinales, miosis, ansiedad o alucinaciones. Y el receptor delta, puede llegar a producir analgesia y hambre. La dependencia de la sintomatología va de acuerdo a cuál de estos receptores va a estar estimulado. El síndrome opioide está compuesto por diferentes medicamentos o sustancias que nos lo pueden llegar a causar. Entre ellos, la morfina, el fentanilo, propoxifeno, codeína, loperamida, heroína, nalbufina, buprenorfina, tramadol y dextrometorfano. Todos son de la familia opioide, medicamentos de uso muy común en las diferentes áreas hospitalarias. ¿Cuál es la clínica que nos va a presentar los pacientes intoxicados por un opioide? Son pacientes que llegan con miosis, con alteraciones respiratorias, llegando a la depresión respiratoria, además de depresión del sistema nervioso central. Las alteraciones poco frecuentes son la hipotermia o la bradicardia. ¿Cuál es el abordaje de estos pacientes? Nuevamente, ABC, manejo de vía aérea en caso de una depresión importante a nivel respiratorio, a nivel neurológico o utilizar oxígeno complementario. Recordemos que existe un antídoto para esta intoxicación, el cual es la naloxona. Este es un antagonista de opioides y esta es la dosis de 0.4 a 2 miligramos intravenoso. Tener cuidado en la dosis máxima, que es de 10 miligramos. Esta puede ser administrada en intervalos de 5 minutos y se puede utilizar en diferentes presentaciones: intramuscular, intraósea, intranasal, incluso micronebulizado. Otro de los síntomas, otro de los toxíndromes más frecuentes es el hipnótico sedante. Es uno de los más comunes en las salas de urgencias y esto tiene que ver con un resultado de efecto agonista en los receptores GABA por diferentes sustancias que van a generar efectos depresivos a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuál es la etiología más frecuente? Pacientes que consumieron de manera producida benzodiazepinas, barbitúricos o alcohol. Estos son tres sustancias tóxicas de uso muy común que se encuentran en todos lados. Estos pacientes pueden llegar a presentarse con depresión del sistema nervioso central, ataxia, disartria, somnolencia. Poco frecuentes pueden llegar a tener bradicardia y depresión respiratoria. El manejo es nuevamente ABC, control de la vía aérea, oxígeno, y es importante que nosotros también descartemos otras causas que nos pueden llegar a dar características comunes con este toxíndrome. Con respecto al abordaje en este tipo de pacientes, generalmente solamente es necesario terapia de soporte, mantener una vía aérea permeable y en caso de que llegáramos a utilizar algún antídoto, el de elección y el único es el flumazenil. Esta es la dosis en la cual lo podemos encontrar y tenemos que tener cuidado a nivel de las alteraciones cardiovasculares que este medicamento puede llegar a producir. Finalmente, y a manera de resumen, podemos ver este cuadro en el cual tenemos las diferentes alteraciones que estuvimos mencionando previamente. El síndrome colinérgico tiene alteraciones en la frecuencia cardíaca, pueden llegar a presentarse con bradicardia,
tienen alteraciones en la temperatura. Estos pacientes llegan con hipotermia, las pupilas son puntiformes, son mióticas, pueden llegar a tener alteraciones en la peristalsis y estos pacientes se van a presentar con la piel húmeda. En el toxíndrome anticolinérgico es lo contrario al toxíndrome previo. Estos pacientes llegan con taquicardia, llegan con aumento de la temperatura, llegan con midriasis y los ruidos intestinales se encuentran abolidos y generalmente llegan con la piel seca. En el síndrome simpático mimétrico, estos llegan con taquipnea, llegan con taquicardia, con alteraciones a nivel de la piel, con hipertermia, con midriasis, aumento de la peristalsis y la piel seca. Finalmente, en penúltimo lugar, el hipnótico sedante. Estos pacientes, a nivel de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, está disminuida, disminución de la frecuencia respiratoria, alteraciones del sistema respiratorio, llegan con la piel fría, pueden llegar a presentar miosis o silencio abdominal, además de piel seca. Y por último, el toxíndrome de opioide pueden llegar a presentarse con bradicardia, alteraciones en la frecuencia respiratoria, disminución de la temperatura, con miosis, silencio intestinal y piel seca. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta las variables vitales que nos van a ayudar a dar el diagnóstico diferencial de todo uno de estos toxíndromes, además de una adecuada exploración física con una anamnesis importante y ser muy acuciosos sobre la fecha en cual tomó la sustancia y el último momento en el que se encontró bien el paciente. Pues eso sería todo. Muchas gracias.